Cuando hacemos un frotis sanguíneo, uno de los problemas con los que nos encontramos con frecuencia es que no queda lo bastante vibrante, los colores no quedan tan fuertes como nos gustaría que estuvieran. Los azules de los núcleos quedan muy desvaídos, el fucsia, el naranja de la eosina se pierde rápidamente en contacto con el agua y no quedan tan bonitos como nos gustaría. Normalmente quedan de ese modo y son correctos, digamos, para el uso normal de una tinción de Giemsa de sangre, pero para lo que nos gustaría, pensando en docencia o en enseñar las preparaciones, no quedan tan bien. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar cómo queda un frotis sanguíneo y cómo podemos conseguir que quede con colores realmente potentes. El primer punto importante, obviamente, es la extracción de la sangre. Para realizar el frotis sanguíneo vamos a necesitar algún tipo de lanceta. Este es el modelo que tengo aquí de un solo uso. Porta o varios donde poner la sangre. Es mejor hacerlos de uno en uno o de pocos en pocos. Otro porta para extender la sangre. Fijaros cómo le he quitado las esquinas. De esa manera no voy a extenderme hasta el borde del porta donde se va a colocar la sangre, sino solo en la zona central. Eso tiene la ventaja de que los glóbulos blancos tienden a irse hacia los bordes y de esa manera los podré observar bien. Si lo llevo totalmente hasta los bordes, pues no queda tan bien para observar luego la preparación. Y bueno, podéis simplemente poner el dedo con la gota de sangre o podéis utilizar una pipeta, que es lo que voy a hacer yo para sacar la gota. Aquí hay también otras opciones posibles. Por ejemplo, en este vial de aquí he sacado la sangre con la pipeta, pero poniendo EDTA en la punta. De esa manera actúa como anticoagulante y aunque los corpúsculos de la sangre se van al fondo y el suero queda un poco por arriba, lo podéis agitar, la sangre no está coagulada. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues que no se os va a coagular la sangre mientras la estáis poniendo, pero para mi gusto la morfología no queda tan bien. Creo que lo mejor, si es simplemente no para un estudio médico, sino para enseñar a los alumnos o por hacer una buena preparación, es utilizar la sangre recién sacada sin poner absolutamente nada. Bien, en este tipo de lanceta simplemente hay que girar la capucha, extraerla y ahora queda lista para un solo uso. Hay que aplicarla sobre el dedo y apretar. Conviene, antes de empezar la extracción de la sangre, colocar la mano más baja, lo más baja posible del cuerpo, para que llegue la sangre a la punta de los dedos y de esa manera salga con facilidad cuando hagamos el agujero. Voy a ponerme de pie para que la mano esté más abajo. Si os fijáis, ya se puede ver la sangre en la yema del dedo. Colocamos la lanceta. Normalmente el mejor dedo es el anular, en la parte de dentro, pero bueno, donde queráis. Yo me he pinchado varias veces, así que me va a dar igual. Y simplemente apretamos, a ver que lo podéis ver bien. Aprieto, saldrá la aguja. Sentiréis un pequeño dolor y veréis, no duele apenas, que sale la gota de sangre. Apretáis un poquito, ya veis la sangre. Rápidamente voy a recogerla con la pipeta. Necesitáis una cantidad muy pequeña, no os excedáis. Unos 10 microlitros, más que suficiente. Y ahora con el otro porta, fijaros, no la vamos a empujar sino a estirar de ellas. Retiro hacia atrás hasta que toca. Eso va a hacer que corra por los bordes del porta. Y ahora simplemente avanzo hacia adelante. Y así consigo que quede una capa lo más fina posible de sangre. ¿Por qué quiero que quede fina? Pues porque me gustaría que las células quedasen con un grosor de una sola capa para que se pudiesen ver bien. En un frotis sanguíneo las células no se ven como están en la sangre, sino se ven como si fuesen monedas y las tiraseis sobre la superficie. Y de hecho las células redondas, más que forma redonda, pues lo que van a tener una vez en la preparación es una forma pues como de un huevo frito respecto a un huevo normal.
El huevo normal sería como está el huevo en la sangre y el huevo frito sería la forma que tiene la célula sobre el porta. Bueno, hay que dejarlo secar y ahora hay que fijar bien la sangre para que no se nos vaya al hacer los procedimientos. Esto lo vamos a hacer siguiendo el protocolo normal con metanol. Con la sangre que tenemos con el EDTA haríamos exactamente lo mismo, simplemente en vez de pincharnos el dedo podríamos sacar la sangre del Eppendorf y hacer la extensión del mismo modo. Una vez lo tenemos seco, el siguiente paso es fijarlo con metanol. Metanol puro, simplemente vamos a cubrir el porta con 1 mililitro o 2 de metanol. No hace falta nada más, lo vamos a dejar pues el tiempo que queramos, unos 5 minutos, y luego lo secaremos. Probablemente ya esté fijado con unos pocos segundos, pero bueno, siempre conviene dejarlo un poco. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Primero nos vamos a llevar todos los lípidos y eso va a hacer que las membranas queden más accesibles, y luego esto va a hacer que las células se queden pegadas al cristal. Si lo hacéis con otras sustancias, por ejemplo con etanol, lo he probado y no funciona. Y desde luego, si no lo hacéis, cuando luego ponéis el fijador o si echáis agua, simplemente os lleváis las células y no queda nada. Vamos a dejarlo, vamos a esperar 5 minutos. Transcurridos los 5 minutos, simplemente dejamos caer el metanol, que no se haya evaporado, y vamos a dejarlo secar completamente al aire. ¿Es necesario dejarlo secar? Bueno, normalmente la tentación sería empezar ya la tinción. El colorante de Gemsa comercial viene con la mezcla de los 3 colores que utiliza, clásicos, el azul de metileno, el azul 2 y la eosina, en una mezcla de metanol al 50% y glicerina al 50%. Así que, total, como ya lleva metanol, ¿por qué no ponerlo directamente? Bien, la cuestión es que funciona, pero no funciona tan bien como si se deja secar, al menos esa es mi experiencia. Tal como viene, concentrado, se podría utilizar también, pero tampoco tiñe demasiado bien. Lo mejor es preparar una concentración, una dilución en agua, entre 1,5 y 1,10. No hace falta ser muy precisos, pero bueno, si queréis que sean todos vuestros portas iguales, obviamente sí convendría. Fijaros, ahora tiene un color azul bastante intenso, no se ven los tonos rojizos aún de la eosina, porque la eosina se va a disolver sobre todo con el agua. He puesto aquí pues, como 1,5 mililitros. Voy a añadir el agua, ya os digo, en principio habría que, si queréis hacerlo exactamente 1,10 o 1,5, pues hacerlo con más precisión. Añadimos agua destilada, hay quien utiliza fosfato, las dos cosas funcionan. Mezclamos bien los componentes y fijaros en la pipeta como empieza a verse ya un ligero tono rojizo. Esta mezcla es estable durante varias horas, pero no conviene, por ejemplo, usarla de un día para otro o desde luego varios días. Vamos a esperar a que se seque. Se seca relativamente rápido, pero todavía le queda. Han pasado ya 5 minutos, lo he dejado ese tiempo por seguridad, aunque ya estaba seco antes. Vamos a poner el colorante. Simplemente lo agitamos. Lo ideal sería filtrarlo primero, pero esto es más útil cuando es una cantidad grande, los colorantes no se filtran muy bien.
Con esta cantidad tan pequeña es complicado, así que bueno, algo de ruido quedará. Y simplemente vamos a tapar la sangre con el colorante de Giemsa diluido 1,5, 1,10 en agua destilada. Es importante, antes de hacer este paso, asegurarse de que la mesa y las paralelas se encuentren bien equilibradas, obviamente. ¿De acuerdo? Pues ahora lo vamos a dejar teñir. ¿Qué tiempo? Pues entre 10 y 20 minutos. Vamos a poner 15 minutos. En realidad funciona bien de cualquier modo, no se evapora rápido, así que no es problemático. 10 minutos estaría más que de sobra. Esto es importante, sobre todo, ya os digo, si queréis que todos vuestros portas queden igual. Vamos a esperar 15 minutos pues. Bueno, llevamos ya unos 10 minutos. Vamos a ir preparándonos para quitar el colorante. Todo se va a teñir con este colorante, con el colorante de Giemsa. Hay otras combinaciones que se pueden hacer, pero creo que con esta queda suficientemente bien, es sencilla y en unas prácticas, por ejemplo, uno tampoco tiene todo el tiempo que quiera. Vamos a ver a qué problema nos enfrentamos. El problema es que la eosina, lo que da el color naranja, se va con agua, incluso con cantidades mínimas de agua, incluso con alcohol de 95 o 96%, todavía se diferencia y se elimina. Así que hay que tenerla la menor cantidad de tiempo posible en agua. Lo ideal sería pasarla directamente al alcohol. Hay un problema. Si hacemos eso, el que se nos va a ir es el azul de metileno y el azul 2, que no se disuelven en agua mucho, la verdad, aguantan muy bien la diferenciación, especialmente si es a pH neutro o tirando a básico, conservan muy bien sus colores, pero la verdad es que se va con el alcohol enseguida. Entonces estamos en una situación casi imposible. Lo ideal es hacerlo lo más rápidamente posible y montarlo. Queda relativamente bien para el uso normal, pero la verdad es que no queda tan bonito como podría quedar. Las pruebas que yo he estado haciendo, el mejor resultado que me da es lavarlo con esta solución que he preparado aquí, que lo que tiene es eosina, bastante diluida, que es lo que le da el color naranja, y tampón fosfato. Luego os pongo la receta y un poco el protocolo de todo lo que he hecho. Pero la cuestión es que el tampón fosfato que he utilizado es pH 7,4, 0,1 molar, pues lo he puesto al 10% aquí, así que quedará 0,01 molar. Y la eosina de la que he partido era al 1%, eosina I en agua, y he puesto pues aproximadamente el 10%. Podéis variar las concentraciones, pruebe varias. Simplemente si ponéis más eosina, pues os quedará de un naranja más chillón, si ponéis menos, os quedará menos. Con esta concentración la verdad es que queda bastante fuerte y no se va a ir el color azul. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a tirar el colorante, procurando que quede el menos posible, en el porta sobre la bandeja y después voy a dar un lavado rápido con la eosina. ¿Y qué hago entonces? Si lo dejo mucho tiempo aquí, ¿qué pasará? Bueno, realmente lo que voy a hacer entonces es escurrir la eosina tamponada y dejarlo secar. Ya sé que la norma normal es no dejar secar nunca una preparación, sobre todo si ya está teñida, pero ya veréis que el resultado que queda es muy bueno y desde luego queda mucho mejor que haciendo una diferenciación normal. Una vez esté seca, la meteremos en sileno y directamente la montaremos. Así que en realidad se simplifica bastante el proceso. Bueno, voy a tirar el colorante, ha pasado suficiente tiempo, simplemente lo dejamos caer en la bandeja
Vemos que todo está teñido, no nos esperamos mucho para que no se seque y directamente ponemos suficiente eosina para cubrirlo. Vamos a mover un poco y directamente de nuevo lo tiramos y dejamos secar la preparación. La preparación ya está seca, la he quitado de las paralelas, podremos haber seguido en las paralelas, pero voy a utilizar, ya que no estamos en la campana de gases, que es donde deberíamos hacerlo, voy a pasarlo a sileno en una cubeta para respirar menos vapores. Simplemente cogemos la preparación y con unas pinzas, sin meter los dedos, pues lo colocamos dentro de la cubeta. Como estaba seco, pues rápidamente se infiltra de sileno y probablemente ya podríamos continuar inmediatamente, pero vamos a dejarlo unos 5 minutos y después ya podemos montar la preparación. Muy bien, pues vamos a montar la preparación. Apartarlo un poco para que lo veáis en el centro. Simplemente sacamos el porta, cerciorándonos de ponerlo en la orientación adecuada, obviamente. Que veis es el sileno empapando el papel. Lógicamente lo ideal sería hacer este proceso en una campana de gases, que es donde se hace habitualmente. Yo voy a utilizar como medio de montaje EduKit diluido ligeramente en sileno. Habré puesto como un 10% de sileno extra. Con esta varilla voy a colocar una gota al comienzo de la preparación y otra gota hacia el final. Necesito poca cantidad porque realmente vamos a colocar el cubreobjeto. Como es una extensión muy grande de sangre, voy a utilizar cubreobjetos de 6 centímetros. Quiero colocarlo de modo que quede la menor cantidad de burbujas posibles. Bueno, no estoy en la posición más cómoda para que lo veáis bien, pero básicamente lo que voy a hacer es colocarlo en ángulo, como estáis viendo, de manera que si aprieto con las pinzas, hará contacto primero por un lado y luego con las pinzas lo voy extendiendo hasta que entre en contacto con la segunda gota y ya puedo soltar. Eso que veis ahí es el sileno extra que sale. Pensad que la extensión tiene una altura muy baja, entonces necesitáis una cantidad muy pequeña. Ahora simplemente hay que dejarlo secar. Insisto, esto habría que hacerlo en una campana de gases. Colocad el cubre lo mejor que podáis. Enseguida va a empezar a secarse el sileno por los bordes y se quedará en el sitio, pero conviene que quede lo más plano posible. Voy a colocar unos tornillos simplemente para hacer de peso y que se quede lo más aplanado posible cuando se seque. ¿Cuándo se puede mirar? En 15-20 minutos estará listo para ser observado al microscopio con este tipo de plásticos, con el EduKit, hasta unos 400 aumentos, hasta el objetivo de 40 aumentos. Si queréis poner aceite de inmersión, todavía estará blando en su parte central y os recomiendo al menos esperar 24 horas. En realidad tarda bastante más tiempo en secar totalmente, probablemente semanas o meses, pero a partir de las 24 horas es absolutamente sólido y para observarlo sin aceite de inmersión
en unos minutos, en 15 minutos se puede observar sin problemas. Bueno, ha pasado como 10 minutos, un cuarto de hora. Debería ser más que suficiente. Si se nos saliera el plástico por algún sitio y nos molestase, una vez esté seco totalmente se puede rascar con una cuchilla sin problema. Como veis, la preparación ha quedado bastante teñida. Vamos a observarla al microscopio para que os hagáis una idea de cómo ha quedado. Vamos a observar la preparación, a ver qué tal ha quedado. Paso bien, tiene buen aspecto. Voy a enseñaros lo que estoy viendo en el microscopio. Este es el programa de adquisición. Vamos a ajustar los parámetros. Muy bien, estamos ahora a 20 aumentos. Estas serían las proporciones. Podéis ver que se ha teñido bastante bien. Vamos a verlo a pantalla completa. Se distinguen bien los glóbulos rojos de los glóbulos blancos. Vamos a ponerlo 40 por. En la imagen pues podéis ver glóbulos rojos, una forma típica de disco. Podéis ver el tamaño que tienen, en torno a 5, 6 micras. Esto que tenemos aquí es un eosinófilo. Esta célula grande de aquí, más grande que un glóbulo rojo. Fijaros que se ha teñido del mismo color el citoplasma que los glóbulos rojos, por eso es un eosinófilo, por la eosina. En cambio, aquí arriba del todo, vamos a moverlo en el microscopio, pues tenemos un linfocito, que prácticamente solo se ve el núcleo, apenas tiene citoplasma. Los núcleos, como habéis visto, han quedado de un morado bastante consistente. Es ligeramente más grande que un glóbulo rojo, pero un poco más pequeño. Estos pequeños fragmentos que veis aquí, estos puntitos, son plaquetas. Estas dos, como veis, ya han empezado a agregarse, aunque lo he hecho muy rápido. Aquí tenéis otra plaqueta. Bien, como veis, aunque hay algo de ruido, esto que tenemos aquí es ruido por no haber filtrado el colorante, al ser una cantidad muy pequeña, pero bueno, no molesta demasiado. De nuevo, plaquetas, glóbulos rojos. Casi todo en la sangre son plaquetas y glóbulos rojos. Eso es ruido. Estas fotos que estáis viendo es directamente en el microscopio, sin ningún retoque posterior, y se puede ver que la tinción ha quedado realmente muy bonita. Un monocito, un macrófago de la sangre, con el núcleo típico en forma de habichuela o de comecocos. Como veis, además es una célula muy muy grande, de las más grandes, bueno, la más grande que hay en la sangre. Un neutrófilo. El núcleo tiene varios lóbulos, pero además, si os fijáis, el citoplasma no se ha teñido realmente ni como el núcleo ni como los glóbulos rojos. Un linfocito, un acúmulo de plaquetas. Las plaquetas, si hubiéramos utilizado EDTA, no estarían tan agregadas. Esto es el aspecto normal cuando no se utiliza EDTA en un frotis, pero con EDTA estaría mucho más dispersas. Voy a enseñaros uno que he hecho con EDTA. Estaba buscando una zona donde la sangre haya quedado más fina y se vea mejor. Fijaros, el aspecto es el mismo. Las plaquetas han quedado más teñidas, por lo que sea el tiempo de lavado ha sido menor. Se ven muy bien las plaquetas. Al final me decidiría más por hacerlo sin EDTA, porque las células tienen un aspecto un poco distinto, un poco raro. Se ve bien que esto es un linfocito, se ve bien que esto es un neutrófilo. Tiene valor, desde luego, para estudiar las células de la sangre, pero lamentablemente no tiene el aspecto al que estoy acostumbrado. En cambio, las plaquetas se puede ver como no están agregadas unas con otras. Luego, efectivamente,
el EDTA funciona. De acuerdo, pues esto es todo. Espero que os parezca útil y que os pueda servir para preparar este tipo de tinción si fuera necesaria. Podéis hacerlo de otras maneras, de los modos más clásicos, simplemente unas ideas para cómo conseguir que quede. Ya habéis visto, los colores realmente quedan muy bien y la preparación queda muy vistosa.